Es frecuente, es cotidiano pensar cómo eran antes las cosas y cómo son ahora. También es una señal de que nos estamos volviendo viejos, ¿verdad? Ay, ¿usted se acuerda cuando hacíamos así? ¿Usted se acuerda cuando las cosas eran de esta manera? Y tendemos a hacer remembranzas melancólicas, ¿no? Así como, ay, y suspiramos por aquello que no fue y por aquello que sí fue, por lo que, cómo eran las cosas antes. Es que antes el ambiente era más sano, ¿verdad? Es que antes comíamos mejor. Es que antes la gente duraba más tiempo. Pensando en que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, es una línea de pensamiento. Ay, sí, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, eso es una mentira. Realmente la Biblia no dice que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí tendemos a sentir en nuestro corazón una añoranza por lo que antes fue. Yo, por ejemplo, añoro el tiempo de vacaciones de estudiante. Porque eran como 3 meses al año de vacaciones. Tenía uno, en ese tiempo eran inclusive más que ahora, muchas gracias. Ahora son como 3 semanas a mitad de año, ¿verdad? Uno tenía como 1 mes y como 2 meses a fin de año. Vacaciones como esas nunca más volvimos a tener. Cuando éramos más jóvenes, cuando éramos más fuertes. Lo cierto es para todos nosotros que el tiempo sigue su curso y su naturaleza. Es un hecho innegable. Para todos nosotros en la tierra va pasando el tiempo. Y que tiempo y ocasión nos acontecen a todos, oportunidades, formas. Y en ese ir y venir recordamos la alegría y la tristeza, ¿no? Y pensando en eso, a este sermón, a esta enseñanza le he puesto como título En aquellos días, cuando éramos jóvenes. ¿Cómo se llama hoy el sermón? En aquellos días. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Si ya lo encontró, dígame quién lo encontró. Lo encontré. Vamos a leerlo juntos y despacio, ¿está bien? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y si termináramos ahí la lectura, se nos fue el gozo. Todos nosotros deseamos escuchar la voz de Dios. Ay, que Dios me hable, que Dios me diga. Pues bien, llega el profeta Isaías, hijo de Amós, a encontrarse con el rey y le dice, oye rey, tengo una palabra para ti. Ay, qué bueno, cuéntame. Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué dramático, ¿verdad? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré
que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva antes atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y este es un texto que empieza mal pero termina bien. Sí, es un texto que uno atesora en su corazón para decir, Dios puede cambiar de parecer, para decir, aunque Dios ha decidido una cosa, yo puedo hacer eventualmente que produzca otra cosa. Y hay algo muy interesante con los textos del Antiguo Testamento, y es que son historias, son narraciones. Están llenas de personajes, hechos. Yo no sé si usted recuerda, pero una narración tiene un inicio, tiene un nudo y problema y una resolución. Y en esa dinámica de lo que es una narración hay personajes principales, secundarios. Todo lo que la Escritura dice es verdad. Todo lo que la Escritura tiene escrito es cierto. Pero son historias, sobre todo hablando del Antiguo Testamento, son acontecimientos reales que sucedieron a personas particulares. Lo que quiere decir que lo que le sucedió a Ezequías no necesariamente me va a suceder a mí. Que yo no puedo tomar del Antiguo Testamento las historias que describen y esperar que esas historias me sucedan a mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Coger la narración, analizar la narración y buscar los principios que quiso Dios ejemplificar, representar, dejar plasmados ahí para que sean edificación para nosotros. ¿De acuerdo? Porque si usted se para al frente del río, porque Moisés se paró al frente del río, y usted tiene la fe para decir, si lo hizo Moisés, lo voy a hacer yo también, y se para frente al río y el río no se abre, usted no puede dejar que su fe flaquee. Eso es un relato que sucedió. Pero usted como Moisés puede orar para que ocurra algo sobrenatural y que ocurra también. ¿Me hago entender? No es lo que le pasó a Ezequías no me va a pasar a mí, así como lo que le está pasando a su vecino de la izquierda no le va a pasar a usted. Pero el principio bíblico sigue vigente, es la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque la historia es muy interesante, ha motivado nuestra fe, pero tenemos que mirar cuáles son los principios que hay en el texto. Porque lo que le pasó a Ezequías fue que se enfermó de los pies, no todos se van a enfermar de los pies, ¿verdad? En aquellos días. Ezequías era un buen rey, de los mejores que tuvo el reino de Judá. Ezequías fue un hombre que caminó con integridad delante de Dios. En medio de un reino del norte decayendo, en medio de reyes malísimos que hubo, Ezequías fue un buen rey. Y la política del reinado de Ezequías fue volverse a Dios con todo su corazón. Usted sabe que el presidente sube, ¿no? Por ejemplo, el presidente que salió decía prosperidad para todos, ¿verdad? Ahora cada uno tiene su dinámica de pensamiento. Pues bueno, cuando Ezequías fue rey dijo, me voy a volver a Dios con todo mi corazón. Fue un rey que buscó a Dios como muchos. Dice que antes y después de él, muy poquitos reyes hicieron lo que Ezequías hizo, sobre todo porque vivía en un ambiente externo. Él se levantó, un ambiente difícil. Él se levantó y derribó cuanto ídolo encontró. Derribó cuanta estatua encontró. Derribó cuanto altar a un Dios diferente que Jehová el Señor. Derribó, hizo una reforma espiritual impresionante. Destruyó todos los lugares que hacían en las montañas para que hombres y mujeres adoraran a otros dioses. Destruyó los símbolos de todos esos dioses, hasta la serpiente que había quedado de los tiempos de Moisés, que había sido un símbolo de representación de salvación y la gente estaba adorando. Todo objeto de culto lo destruyó. No solo eso, sino que retomó la celebración de la Pascua. Dijo, busquemos qué fue lo que se hacía en la Pascua, vamos a retomar. Reyes antes que él no lo habían hecho, pero él sí. Pero también fue un hombre de guerra, fue un hombre valiente. Ayudó a construir de nuevo las ciudades, trajo una reforma no solo espiritual, sino también administrativa para la nación. Dio su ejército sobre los filisteos y venció, defendió a su país y se mantuvo firme frente a los ataques de Asiria e hizo grandes obras de arquitectura. O sea, era un Dios que usted y yo no quisiéramos matar muy pronto. Ezequías era un rey,
perdón, Ezequías era un rey que nos hubiera gustado que durara mucho tiempo, un buen gobernante, uno por el que usted y yo votaríamos de nuevo. Larga vida para el rey Ezequías, todo lo que ha hecho, que siga en el poder, más o menos tendría unos 30 años. El rey Ezequías estaba joven, ojalá viva harto tiempo, pero a Dios le pareció buena idea que Ezequías tenía que morir. Y esos son aquellos días. Aquellos días son días que usted y yo no esperamos. Circunstancias y situaciones que no tienen que ver con el hecho de que seamos buenos o malos. No se mueren más los malos que los buenos. No les va necesariamente mejor a los malos que a los buenos. Por lo menos en el tiempo de la fotografía, ¿no? Si miramos toda la película vamos a saber que el final sí va a ser diferente, pero si tomáramos una fotografía de hoy, no podríamos asegurar que a los malos les va a ir peor que a los buenos. Esos son aquellos tiempos. El tiempo de un diagnóstico inesperado, como le pasó a Ezequiel. El tiempo en el que dicen, hasta aquí usted tuvo trabajo. Pasa a diario a centenares de personas. ¿Qué hacer frente a aquellos tiempos? ¿Cuál será la mejor conducta frente al tiempo que nos hace cambiar, que nos hace pensar diferente, que nos está llevando de otra manera? Sabiendo que la tristeza no va a durar para siempre, pero no todos los días van a ser alegres tampoco. Entonces este buen rey se enfermó. Miren, no fue un pecado que él cometió. No fue una equivocación que él hizo. Se enfermó. Se enfermó de los pies y se enfermó gravemente. Porque así llegan aquellos días. Hay unos que nos llegan porque los buscamos, ¿verdad? Cometimos errores. Pero hay otros que simplemente llegan. Y en este tiempo de aquellos días, ¿cómo nos gustaría escuchar la voz de Dios? Claro, Isaías estaba esperando la voz de Dios. Y vino la voz de Dios muy clara. Isaías, te vas a morir. Señor, pero yo estoy a mitad de uso. Todavía tengo términos de garantía. ¿Cómo me vas a despedir tan pronto? Porque en otros pasajes alternos, Isaías dice que estaba en la mitad de su vida, en su etapa floreciente. Él no se quería morir. Y eso es muy interesante respecto de la vida, y es que todos queremos ir al cielo, excepto cuando nos toca llegar el tiempo de la muerte, ¿cierto? Yo quiero ir al cielo. Oiga, se va a morir en un mes. Uy, no me quiero ir todavía. Es una paradoja, no queremos y no queremos. Finalmente todos los vivos casi siempre queremos quedarnos vivos, ¿verdad? Y yo me quedé pensando, bueno, ¿por qué Dios le avisa a Isaías que se va a morir? Porque muchos de nosotros diremos, pensando en lo que les decía de la narración, eso dice la Biblia, eso quiere decir que Dios me va a notificar unos días antes de que me voy a morir, que me voy a morir. Bueno, y eso realmente no pasa así, ¿no? ¿Por qué Dios le avisó a Ezequías que se iba a morir? Probablemente tenía que ver con el hecho de que no tenía hijos y no había quien lo sucediera en el trono. No había nacido Manasés, que iba a ser el rey que le iba a suceder. Podría ser con el hecho de que tenía que dejar administrativamente caminando el reino, que tenía que preparar, que no era lo mismo que se muriera una persona común que una persona de tanta autoridad y que el país no entrara en colapso. Entonces, oye, ¿sabes qué? Organiza tus asuntos. Pero ¿cuál es el principio de esta parte de aquellos días? Que tenemos un Dios que habla. Usted y yo tenemos un Dios que habla. En aquellos días y en los otros días también. ¿Sabe que a veces uno anda sorprendido de lo que está pasando? Ay, ¿cómo así? ¿Y ahora qué va a pasar? En estos días leía yo un texto que decía, ¿sabes qué? Tú no debes tener temor de lo que ellos temen. Y yo decía, oiga, sí, tenemos un Dios que habla. Se ha visto que en este tiempo sale un tweet o sale un comentario por internet y toda la gente entra en pánico. No, eso va a ser así. Uy, no, eso.
Y el asunto es que uno esperaría que la persona diferenciara, ¿no? El que tiene a Dios del que no lo tiene. Pero no todos entramos en pánico. Porque alguien dijo, porque alguien se huyó, porque uno bajó, porque el otro fue a la cárcel, en fin. Pero usted y yo tenemos un Dios que habla y que nos dice lo que necesitamos escuchar en el momento en el que necesitamos escuchar. Ezequías, Dios le habló a Ezequías en el momento preciso. Porque morirás y no vivirás. Y en aquellos tiempos nos exigen una respuesta, un comportamiento. Y casi siempre cuando escuchamos una mala noticia, ¿qué es? Nos ponemos tristes, nos acongojamos. Y casi siempre buscamos un culpable, el gobierno. Eso es el gobierno. Imagínense que Ezequías hubiera dicho, eso debe ser el rey de Asiria que me está haciendo una treta y me va a envenenar. Deben ser los babilonios. Eso es el reino de Israel. ¿No? Siempre buscamos un culpable. Lo que me está pasando tiene un culpable y casi nunca soy yo, casi siempre son otros. Y aquellos tiempos exigen una respuesta y qué bueno lo que hizo Ezequías, que no dijo anulo en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Dice que giró su rostro e hizo un gran lloro. Otros dicen lloró amargamente. Lloró. Son dos cosas que hay que hacer. Si hay una circunstancia difícil, asúmalas. Es una circunstancia difícil, pero además de eso, ore. Porque tenemos no solo un Dios que habla, sino también un Dios que escucha. ¿Sabe? Nuestro Dios es un Dios que escucha. No está tan ocupado como para no escuchar lo que le queremos decir. No está tan distraído con otros asuntos. No hay que hacer largas filas o tomar largas citas para que Dios nos escuche. ¿Y cómo hiciera yo para que Dios me escuchara? Dios te escucha. Dios es un Dios que habla y es un Dios que escucha. Y entonces Él hace su oración allí. Y es una oración típica evangélica. Jehová, te ruego que tengas memoria de que yo he sido una buena persona. Señor, yo he sido una buena persona. Yo he andado bien delante de ti. Acuérdate que esta es como una dinámica de pensamiento de este tiempo. A mí no me debe pasar nada malo porque es que yo soy bueno. Y a los buenos nada malo les pasa. Entonces cuando les pasa algo malo a los buenos, ¿qué decimos? Ay Dios, ¿qué pasó? No has visto mi justicia, no has visto mi santidad, no has visto lo bueno que he sido. Entonces Ezequías no habló ninguna mentira. Dijo, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Todos apelamos a nuestras justicias, todos apelamos a nuestra bondad, todos apelamos a nuestras capacidades. Pero ¿por qué me van a despedir si yo soy un buen empleado? ¿Cómo no sacan al que es mal empleado? Me sacan a mí que soy buen empleado. ¿Qué es interesante de este punto? De que Dios escucha y de que Dios habla y de que Ezequías tenía la confianza de saber que podía hablar con Dios. Que en el tiempo de aquellos días él podía ir con tranquilidad y llorar amargamente delante de Dios. ¿Qué haríamos algunos? Deje así. Dios habló, deje así. No, entonces ¿saben qué? Venga, escriba. Organicemos aquí las finanzas, miremos cómo está el seguro de vida, tratemos de pagar las deudas porque ya Dios dijo, deje así, ¿verdad? Pero Ezequías tenía una confianza de que a pesar de que Dios había hablado, él podía orar. No zapatear, no hay buscar ayuda, ¿verdad? No, ¿qué hizo Ezequías? No se aferró a Isaías, no, Isaías era cercano a la corte, Isaías siempre estuvo muy cercano a los reyes. No se aferró a Isaías y le dijo, no, Isaías, ¿por qué? Yo no me merezco esto. Isaías, usted no sabe quién soy yo soy el rey Ezequías. Yo no me merezco esto. Isaías, busque en el registro y verá que yo he sido una buena persona. Ezequías partió de la confianza, de escuchar y ser escuchado, de haber cultivado una relación con Dios y poder decirle, acuérdate, Señor. Porque esa es la otra postura religiosa, ¿no? Dios dijo, ahí no hay nada que hacer.
Dios dijo, y yo que soy un cristiano de esos de verdad, me voy a mantener en pie. La persona está mal en la mala remala. ¿Cómo está? Bien, Dios está conmigo. ¿Y es una postura de fe o es un positivismo? ¿Es una postura de fe o es simplemente un traje que me pongo y dentro de mi corazón es cuestión de tiempo de que explote esa olla express de resentimiento, de dolor, de queja y de tristeza? Como Dios no se preocupa porque nosotros le digamos las cosas porque Él las conoce, Él escuchó la oración. Porque hay temporadas de circunstancias adversas y de oraciones particulares. A mí me preocupa es que aquellos días nos sorprendan y no tengamos la confianza de ir a contarle a Dios lo que nos está pasando. Me preocupa que nos lleguen aquellos días y tengamos una confianza en nuestras justicias y no en una gracia que nos ha salvado. Me preocupa que tengamos una relación con Dios basada en buenos tiempos, en buenos resultados, en abundancia, en ausencia de problemas y de enfermedad, y que aquellos tiempos nos sorprendan y no sepamos qué hacer. Porque lo primero a lo que, cuando viene la situación difícil, lo primero que inquieta es tu fe, ¿no? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? Nosotros estuvimos con mi familia hace 3 años. En un semestre fallecieron 3 familiares muy cercanos de mi esposa, 2 hermanas y el papá, en un semestre. Y apenas pasó el primero, no, esto no va a pasar, hasta por resurrección oré y todo. Pero no era más que positivismo, no era fe. Y la circunstancia nos llevó a hacer un alto y decir, creo que no tenemos tanta fe, tenemos que cultivar un poco más de fe. ¿Cuál fe? La que confía, la que espera, la que sabe que lo que Él hace es mejor que lo que yo busco, anhelo y espero. Y entonces antes de que Isaías saliese del patio, Dios le dijo, ve y le dices, yo he oído tu oración. Dios es un Dios que escucha y que habla. Miren, Agar, siendo expulsada de su casa con Abraham, levantó su voz y lloró. Y Dios envió un ángel y la confortó. Jacob, huyendo de su casa, sin saber para dónde iba, en una noche amarga y triste, alzó su voz y Dios escuchó. Israel, siendo una nación inmadura, fluctuante, vacilante, que pecaba y se arrepentía, cada vez que pecaba y se arrepentía, oraba. Y Dios escuchaba. Y levantó a Gedeón, a Sansón, a Jefté, a Débora. Miren, Dios dijo, todos los ninivitas van a desaparecer. Jonás fue y lo proclamó. Y ellos hicieron un alto en el camino, se arrepintieron, oraron y Dios los perdonó. Acab, uno de los peores reyes de Israel, en un momento de su persecución, viene un profeta y le dice, te vas a morir. Y él hace un alto en el camino transitorio, se arrepiente y le pide perdón y Dios dice, está bien, todo bien. Manasés, hijo de Ezequías, uno de los peores reyes de Israel, al final de sus días hace un alto en el camino, hace una oración que Dios escucha y tiene de él misericordia, porque tenemos un Dios que oye. En aquellos tiempos tenemos que recordar que usted y yo podemos orar a Dios, que podemos llorar amargamente si es necesario, que podemos quejar y lamentarnos de nuestra situación delante de Él, sabiendo que Él escucha. Dios escucha, Dios atento está al clamor y a la súplica nuestra. Él no hace oídos sordos, no va a hacer lo que queremos que haga, pero tendremos la certeza de que Él escucha, Dios escucha. Y entonces, ¿cuál es el principio primero del texto? Es que usted y yo debemos orar siempre. Debemos orar siempre y por todo. Aun y cuando Dios venga y le dijo a Ezequías, te vas a morir, ¿qué hizo Ezequías? Oró. Mire que esto, si le llevamos la historia hasta más allá,
Jesús sabía que a qué venía, a morir en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, ¿qué dijo? Señor, si es posible. Qué confianza la de Jesús, ¿verdad? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía que a eso había venido, pero también pudo orar por eso. Sabiendo que la cruz lo esperaba, no por eso no oró. Dijo, por descarte yo igual oro, así como Ezequías. Porque si bien tenemos un Dios que escucha y habla, y el principio de eso es que siempre debemos orar, usted y yo debemos recordar que tenemos un Dios que responde. Dios responde. Siempre responde. Lo que pasa es que uno puede responder sí o puede responder no, pero Dios siempre responde. Y entonces, antes de que Isaías saliese la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te salvo. ¿Qué hizo que Dios respondiera a la oración de Ezequías? Que era el rey. Entonces, como era rey, entre rey de la tierra y rey del cielo, entonces él tenía ya vara con Dios y fue muy rápido. Es que Dios le presta atención, sí, a la gente importante o a la gente de eminencia. ¿Será esto? No, fue que Ezequías tenía fe y se levantó así como pentecostal encendido, proclamó vigilia y ayuno y oración y zapateó y proclamó y declaró, y luego de tremendo declaración y de tanta fe, pues claro, Dios no tenía otra forma que hacer que responder, porque era una oración de fe. Era más bien una oración amargada, ¿verdad? Lloró amargamente. Es que si usted sabe que se va a morir y hace una oración tremenda, o sea, hay situaciones difíciles, pero si es una oración mortal, entonces esas son las que Dios responde. Entonces, cuando hagamos oración mortal, ¿cuál será el punto de por qué Dios responde la oración? Especulemos. ¿Sería su fe? ¿Sería que era rey? ¿Sería que era el tiempo? ¿Sería que hay que llorar amargamente para que Dios responda? O ya sé, voy a girarme para la pared siempre que tenga que orar, así como hizo Ezequías, y voy a llorar en dirección a la pared. De pronto así Dios me escucha mejor. Ya sé, es que Ezequías era un hombre justo, era un hombre bueno. Y entonces Dios dijo: efectivamente, Ezequías, por cuanto has sido justo y bueno, yo voy a responder tu oración. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál marcamos? El texto nos da la respuesta. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y yo te sano. Y dice el verso 6: y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé a esta ciudad. ¿Por qué? Por amor a mí mismo. Porque Dios responde y la motivación de Dios es su amor, es su misericordia. No es la oración con fe, aunque debemos orar con fe, pero hay oraciones con fe que no han sido respondidas. Hay que orar mucho, claro, hay que orar mucho, pero hay oraciones cortitas como estas de Ezequías que Dios responde inmediatamente. Debemos entender que Dios responde conforme a su medida, conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme a su abundancia, conforme a lo que Él sabe hacer. Y en eso que Él sabe hacer, en su abundancia, en su generosidad y en su amor, puede decirme que no, puede decirme que sí. Pero usted y yo debemos saber que Dios siempre responde y que la motivación de Dios para responder es su misericordia, su amor, es Él mismo. No tiene que ver con que tenga preferencias de unos por otros. No que haya oraciones mortales y benignas. No que haya una forma única de orar para responder. Pero que sí siempre tendremos un Dios que nos escucha, que es bueno y que es misericordioso y que es fiel. Porque Dios no le dice: sí, Ezequías, lo bueno que has sido. Dice: sí, Ezequías, por amor a mí mismo. Dice Ezequías: sabes que yo te vi llorando, yo te vi orando, y yo te voy a sanar porque quiero hacerlo. Porque en mi misericordia está, en mi bondad está. Dios responde, Dios es fiel. Ahora, ¿por qué es importante este punto? ¿Cuántos aquí han orado por algo que Dios les ha respondido?
Levante la mano así bien alto. Muy bien. ¿Cuántos han orado por algo y Dios les ha dicho que no? Entonces, vamos a hacer un promedio. Vamos a calcular si Dios es bueno o no es bueno. Entonces, en la columna de la izquierda ponga todas las veces que sí, y en la columna de la derecha ponga todas las veces que no. Y entonces promediemos a ver si Dios es bueno o no. O no, mire, traigamos una balanza. Ponga en un lado de la balanza todas las veces que Dios ha sido bueno según nuestra forma de ver, y nos ha dicho que sí, y todas las veces que Dios no ha sido tan bueno, a ver dónde está más. Y ese promedio va a decir que tanto Dios me ama, o que tanto he orado con fe, o que tanto Dios sí me escucha. Y entonces la balanza de ella quedó más hacia sí, y la balanza de ella quedó más hacia no. Entonces es que ella es mejor, que ella no tiene tanta fe. ¿Por qué no se reúne su merced con ella y le cuenta qué hay que hacer para que la balanza se incline para un lado o para el otro? ¿Cómo ponderar las respuestas de Dios? ¿Cómo sumamos los síes y los noes para saber si vamos bien o no? No lo podemos hacer. ¿Cómo saber que Dios sane a uno de nuestros hijos y eso sea lo mejor? Y otros oren por sus hijos y ese hijo fallezca y eso sea lo mejor. ¿Cómo tener la medida para saber qué fue lo mejor? No lo sabemos. Pero el principio bíblico nos muestra que Dios es movido por su misericordia. ¿Sabe? Dios me está diciendo, a esta familia los voy a hacer sufrir y a esta familia no los voy a hacer sufrir. ¿Cierto? A esta familia le voy a dar un poquito más y a esta familia un poquito menos, y es que yo con estos voy a ser más serio y con estos voy a ser más amable. No. Hay una sola motivación en el corazón de Dios para decir que sí o para decir que no. Su amor propio, su misericordia, su fidelidad. ¿Dónde está el problema para usted y para mí? Que no confiamos en que eso sea verdad. Porque ¿cómo va a ser? Hablaba yo ayer con alguien que tiene un hijito como con asma, ¿no? Entonces estábamos ahí y yo como animándola y tal, y me decía, o sea que Dios quiere que mi hijo tenga asma, porque nosotros vamos allá, ¿no? Si todo lo que hace Dios es bueno y esta persona tiene asma, entonces es que Dios quiere que tenga asma. Yo le dije, no, es que esos son aquellos días donde la gente se enferma. ¿Sabe? No es que se enfermen los buenos y los malos, se enferman los vivos. Así de sencillo. Sean buenos o malos. Y usted y yo debemos conciliar eso, tranquilos. Y hay unos que oran y se sanan y hay otros que oran y se mueren. Y no quiere decir que Dios con uno sea bueno y con otro sea malo. Quiere decir que Dios es fiel y que en su misericordia y en su bondad opera así. La misericordia de Dios para unos es un sí, la misericordia de Dios para otros es un no. Y no sabemos cómo funciona eso, pero sabemos que Dios siempre responde. ¿Y cuál es la motivación de Dios? ¿Herirte, maltratarte, causarte tropiezo? No, la motivación de Dios es amarte, es tener misericordia de ti, es que llegues a hacer todo lo que Él ha soñado para ti. Dios oye y escucha, Dios siempre responde. Y en tercero, en aquellos días debemos recordar que Dios siempre encuentra maneras. Dios siempre encuentra maneras. Ahora, Ezequías se sanó, pero ¿por qué no fue y se metió en el río 7 veces, como Naamán leproso? ¿Por qué no el profeta fue y le puso la mano y se sanó? Esa hubiera sido buena, ¿no? Va el profeta, le pone la mano y entonces, ¡wow! ¿Por qué una pasta de higos? Eso suena a prescripción médica más bien. Pareciera más bien que en lugar de que Dios hubiera hecho un milagro, Ezequías hubiera ido al médico y el médico le hubiera dicho, mezcla 10 gramos de higos con 2 gramos de sulfato de magnesio, con agua destilada y te la aplicas y te curaste. Parece más una receta médica, porque Isaías va y le dice, haga una pasta con higos y póngansela y se sana. Es más, alguien que esté viendo el fenómeno dice, a partir de hoy, cualquier lesión en la piel, pasta de higos. Eso le funcionó al rey. Y hay dos aspectos interesantes del texto. Uno, ese, y dos, la señal. Porque con este pasaje podríamos decir, hay que ponerle a Dios señales. ¿Cierto? Porque Ezequías en su angustia
en la amargura de su corazón, viene el profeta y le habla, pero era tan fuerte lo que estaba experimentando que le dice a Isaías: antes de que te vayas, ¿qué garantía voy a tener de que esto va a pasar? Dame una señal. Y entonces Isaías le dice: ¿quieres que el reloj suba 10 segundos o que baje 10 segundos? No, pues que pase, va a pasar, mejor que retroceda. Y retrocedía. Podríamos a partir de hoy hacer la teología de las señales. Vamos a escoger señales. Siempre que oremos por algo necesitamos una señal para creer que va a pasar. Pero de eso no habla el texto. ¿Sabe de qué habla el texto? De que Dios encuentra maneras de hacer las cosas. De que Dios escoge rutas, escoge caminos, que usted y yo ni entendemos cómo lo va a hacer. Es como si yo estuviera orando a Dios: Señor, tengo un dolor abdominal, me duele aquí, Señor, te pido que me sanes. Y Dios me dice: te voy a sanar. Ve y te tomas 10 metronidazoles y en 3 días vas a estar mejor. Y yo: no, Dios, pero pues, ese milagro no me gusta. Yo quería que bajara fuego, o que viniera un ángel, o que me llamaran en pleno culto: usted que está allá, venga aquí, así te dice Dios, ¡juás! Y allá yo hubiera sido sano. Pero Dios encuentra maneras. A unos los sanó escupiendo y poniéndoles a otros les habló al oído. A profetas mandaban el báculo para que fueran sanados. O sea, Dios encuentra maneras sorprendentes, indescriptibles, inimaginables para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Cuál es el problema? Que como no es la que yo quiero, no, Dios, si me vas a sanar, que me pasen al frente y me la digan delante de todos. Si no, no me sanes. Señor, si tú me vas a hablar, háblame de esta o de otra manera. Mire, Dios encuentra maneras. A Ezequías lo sanó con una pasta de higos. ¿Quiere decir que a todos nos va a sanar con una pasta de higos? Ezequías en su tragedia pidió una señal a Dios y Dios le dio la señal. ¿Quiere decir que todos debemos orar por señales? ¿Cuántas señales hay de que Dios va a hacer algo en los textos? Yo ahorita de rapidez me acuerdo de dos: de Gedeón y de este. Usted no ve a otras, bueno, Moisés también pidió una señal, pero usted no ve a Abraham pidiendo señales, usted no ve a Jesús pidiendo señales 40 días en el desierto. Bueno, Señor, si tú me vas a usar, te pido que hagas tal señal. ¿Cuál es el principio? Dios hace formas, encuentra maneras. Y usted y yo no nos podemos acostumbrar a que Dios haga las cosas de una sola manera. Por eso yo decía, que alguien fallezca puede ser misericordia de Dios, no lo sabemos. Así como que alguien viva puede ser misericordia de Dios, tampoco lo sabemos. ¿Cuál es el punto con este pasaje final del texto? Oraremos por señales, esperaremos que Dios siempre nos sane. No. El asunto aquí es que Dios no es circunstancial, Dios es personal. Dios es personal, no circunstancial. Quiere decir, no se va a mover por las circunstancias, se va a mover con el trato conmigo. Si yo necesito una señal, me la va a dar. Si no la necesito, no me la va a dar. Si yo necesito un milagro, me lo va a dar. Si yo no lo necesito para continuar, no me lo va a dar, porque Él no se mueve por las circunstancias. Ay, Señor, ¿viste cómo se está poniendo la economía? Ay, Señor, ¿viste cómo está en el trabajo? Ay, Señor, yo necesito que hagas algo por estas circunstancias. Pero es que Dios no se mueve por las circunstancias, se mueve por la persona, por el propósito. Y si la persona y el propósito necesita quedar desempleado, así va a pasar. Pero si la persona y su condición necesita ser promovida, eso también lo va a hacer Él. Porque Dios no es circunstancial, es personal. Y encuentra maneras. Quiero terminar diciendo que no siempre el tiempo que vivamos va a ser el mismo. Habrán días de alegría y de tristeza. No lo sabemos. Pero sí podemos estar seguros de que Dios va a ser siempre el mismo. No siempre será igual el tiempo, pero Dios siempre sí será el mismo. No siempre veremos lo que queremos ver, pero tendremos la certeza de que siempre vamos a ser escuchados. No siempre veremos lo que queremos, pero sí siempre vamos a ser escuchados. No siempre sabemos Dios qué va a hacer, pero podemos tener la confianza de que algo está haciendo. Y siempre debemos tener la confianza de que Dios hallará maneras para hacer lo que es mejor para usted y para mí.